Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a El Mono Invisible. Louis Armstrong es una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz, y probablemente el músico más conocido de este género a nivel mundial. Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante personalidad, transformó el jazz desde su condición inicial de música de baile en una forma de arte popular. Hoy vamos a conocer un poco sobre cómo fue el camino que lo condujo a convertirse en un verdadero hito musical y cultural. Louis Daniel Armstrong nació en Nueva Orleans el 4 de agosto de 1901, en el seno de una familia muy pobre. Siendo muy chico, su padre, William Armstrong, los abandonó a él, a su mamá y a su pequeña hermana, poniendo las cosas aún más difíciles. Louis era entonces un niño, y pasaría su juventud en un difícil vecindario de las afueras de la ciudad, viéndose involucrado en asuntos delictivos esporádicamente. La mayor parte de su educación infantil la obtuvo vagabundeando por las calles y trabajando de chatarrero. Siendo aún muy niño, pudo ser consciente del terrible odio racial que existía en los Estados Unidos por aquella época. Notó que era tratado diferente y, como él mismo contaba, finalmente acabó comprendiendo que era por el color de su piel. Fue en un reformatorio para niños afroamericanos abandonados donde aprendió las primeras nociones musicales, tocando la corneta en la banda de aquella institución. No existían antecedentes musicales en su familia, pero su interés por este arte surgió a partir de escuchar a las célebres bandas de Nueva Orleans, que desfilaban habitualmente por las avenidas de la ciudad. Cabe resaltar que esta ciudad del estado sureño de Luisiana es reconocida por la fuerte conexión que posee con la cultura africana. En ella se lleva a cabo anualmente el Mardi Gras, el carnaval más famoso e histórico del mundo, que data aproximadamente del 1700, época en que aquella zona era una colonia francesa. De adolescente trabajó para una familia de inmigrantes judíos lituanos, los Karnowski, quienes aceptaron al niño como a uno más de la familia. Louis siempre contó cómo descubrió que esta familia blanca también era discriminada por otros blancos. Yo tenía solo 7 años, pero podía notar el miserable trato que los blancos le daban a esta pobre familia judía para la cual trabajaba, de la cual aprendí cómo vivir una vida verdadera y con determinación. Su familia adoptiva fue la que hizo posible que abrazara la música y se alejara de los problemas. La señora Karnowski lo inició en el arte del canto, y el señor Karnowski le compró su primer instrumento musical, una corneta. En honor a él y a pesar de ser de fe bautista, Louis Armstrong llevó el resto de su vida una estrella de David colgando de su cuello. Hoy en día existe en Nueva Orleans una organización sin ánimo de lucro llamada el Proyecto Karnowski, que se encarga de proporcionar instrumentos musicales a niños sin posibilidades económicas. En 1914, tras su salida del reformatorio, trabajó como vendedor de carbón, repartidor de leche y otros empleos similares. Empezó también a trabajar en los cabarets de Storyville, que era la zona roja de Nueva Orleans, donde estaban concentrados todos los locales nocturnos de la ciudad y por lo tanto una enorme presencia del jazz. Allí conoce al cornetista Joe King Oliver, quien se volvió su mentor y casi una figura paternal. En 1919, ya con una muy buena reputación como cornetista, fue contratado por el director de orquesta Kid Ory, gracias a la recomendación de Joe King Oliver para su propio reemplazo. Siendo el grupo más importante de la ciudad, le dio la oportunidad a Louis de tocar en algunas de esas orquestas de Nueva Orleans, incluyendo aquellas que viajaban por los ríos. Esto le proporcionó una enorme experiencia en el trabajo con arreglos escritos y el estudio de la teoría musical. En 1922, Louis se unió al éxodo generalizado de músicos hacia Chicago, donde había sido invitado por Joe King Oliver para incorporarse a su banda como segundo cornetista. La orquesta de Oliver era la más influyente de Chicago y fue en ese momento cuando la popularidad de Armstrong empezó a incrementarse de forma exponencial. En 1924 ya era el solista más importante y más creativo del grupo, y en ese año se casó con Lillian Harding, pianista de aquella orquesta, quien lo animó a alcanzar mayores metas artísticas. Así, Louis se separó amistosamente de Oliver y se fue a Nueva York.
Su fama llegó rápidamente a oídos del mejor director de orquesta afroamericano del momento, Fletcher Henderson, quien le ofreció un contrato para que se uniese a su banda, la principal banda afroamericana de la época. Armstrong se cambió de la corneta a la trompeta para armonizar mejor con los otros músicos de la orquesta, y en solo un año revolucionó su estilo y su forma de tocar. En 1925 regresó a Chicago para unirse a dos big bands, que así es como se le llama a las grandes formaciones de jazz, llamadas Hot 5 y Hot 7. El trabajo de Armstrong con ambos grupos se convertiría en clásico dentro de la historia del jazz. Durante toda su carrera, las improvisaciones de Armstrong eran sutiles y melódicas. Lo que normalmente hacía era recomponer los temas populares que tocaba, agregándoles pequeños detalles y variaciones muy interesantes. Louis se aproximó a muchos tipos de música, desde desde blues hasta óperas clásicas, incorporando influencias de todas estas fuentes en sus interpretaciones. A su vez, él fue considerado como una de las primeras influencias del rock and roll. La aparición en 1926 de Heebie Jeebies fue la primera muestra del estilo vocal llamado scat, que, si bien Armstrong no inventó, sí la hizo muy famosa, utilizándola frecuentemente. El scat es una forma de improvisación vocal imitando melodías con la voz, pero sin pronunciar palabras inteligibles. Si querés conocer más sobre esta técnica del scat, estate atento porque al final de este video te voy a dejar el enlace a otro video relacionado con esta técnica, y es el video que hice sobre Scatman John. Armstrong regresó luego a Nueva York, luego fue a Los Ángeles y después realizó una gira por Europa a partir de 1932, de la cual regresaría 2 años después, habiendo conseguido un espectacular éxito en todo el mundo y sobre todo en París. Es en esta época que surge el cariñoso apodo que lo acompañaría siempre, Satchmo, el cual es una abreviatura de Satchel Mouth, boca de bolsa. A comienzos de su carrera también era conocido como Deeper Mouth, boca de cucharón. Ambas referencias tienen que ver con la hendidura que se generaba en sus labios tras varias horas de interpretación. Otros músicos también lo llamaban Pops, ya que con esta palabra él se dirigía a ellos. En inglés decir "Hey Pops" significa algo así como "¿Qué haces, papá?". ¡Buena, papá! Satchmo, Satch, Deeper o Pops, todos ellos apodos cariñosos, se refieren al mismo personaje, tan talentoso como entrañable y bondadoso, quien pasó de ser una simple figura del jazz a un destacado miembro de la industria del entretenimiento en general. Tras pasar muchos años de gira, se asentó permanentemente en Queens, Nueva York, en 1943. En los años 40, las big bands entraron en decadencia debido a los cambios en el gusto del público. Muchas salas de baile cerraron y entre los nuevos medios de comunicación como la televisión y el auge de nuevos tipos de música, el jazz perdió terreno y se hizo imposible mantener y financiar orquestas itinerantes de, por ejemplo, 16 músicos. Hacia 1947, Satchmo redujo su banda a 5 miembros, encargándose él de la voz y la trompeta. Durante este periodo realizó muchas grabaciones y apareció en alrededor de 30 películas. En 1964 grabó el que sería su tema más vendido, Hello Dolly, que obtuvo el puesto número 1 en las listas de Estados Unidos, superando incluso a los Beatles. También este disco le valió un premio Grammy al mejor cantante masculino. Durante su carrera, algunos músicos llegaron a criticarlo por algún que otro conflicto étnico, como tocar ante audiencias segregadas y también por no tomar una postura clara en el movimiento por los derechos civiles, sugiriendo que él era un tío Tom, que es un término peyorativo para describir a un afroamericano que es demasiado servicial con los blancos. A pesar de todo, fue un apoyo financiero muy importante para Martin Luther King y para otros activistas por los derechos civiles, aunque siempre prefirió trabajar en esos asuntos de forma muy discreta, sin mezclar sus ideas políticas con su trabajo como artista, salvo en pocas ocasiones donde tomó una postura muy fuerte en favor de su etnia y en contra del Estado, adquiriendo de esta forma mayor fuerza al mensaje. Su cálida personalidad sureña, combinada con su cercanía al público y su bondad, le valían un cálido recibimiento allí donde se presentara. Entre sus numerosos destinos artísticos estuvieron lugares de África, Europa y Asia. Su éxito en el mundo fue tan grande que terminó por ser conocido como Embajador Satch.
Fue alguien especialmente generoso, hasta el punto de decirse de él que había gastado tanto dinero en los demás como en sí mismo. Y era alguien muy cuidadoso de su salud, por lo que, cuando tuvo algunos problemas del corazón, restringió sus actuaciones a lo mínimo hacia el final de su vida, aunque seguiría tocando hasta el día de su muerte, siendo capaz de demostrar aún un asombroso dominio de la técnica y de la intuición musical. Falleció por complicaciones del corazón mientras dormía, el 6 de julio de 1971, en Queens, al día siguiente de haber tocado con su banda. Logró, a lo largo de su carrera, un gran número de grandes éxitos, tanto con sus composiciones como con sus interpretaciones de temas clásicos del jazz, entre los cuales están Stardust, el famosísimo What a Wonderful World, When the Saints Go Marching In, Dream a Little Dream of Me, We Have All the Time in the World, bueno, in English pronunciation, ¿viste? Entre muchos otros. Satchmo apareció en más de una docena de películas de Hollywood, haciendo de director de banda o de músico y también en la televisión. Sus canciones aún son emitidas y escuchadas habitualmente y son utilizadas en numerosas películas, series de televisión, anuncios y videojuegos. Armstrong creó una fundación sin fines de lucro para la educación musical de niños discapacitados y legó su casa y lo sustancial de sus archivos escritos, libros, grabaciones y recuerdos a la Universidad de Nueva York, una vez que se hubiese producido su muerte y también la de su última esposa, Lucille. Porque, bueno, a lo largo de su vida, Louis Armstrong tuvo 4 esposas y gran número de relaciones sentimentales, aunque con ninguna de ellas tuvo descendencia. Y ahora viene uno de los datos más interesantes y más locos de este video, y para eso vamos a hablar de lo que son los discos de oro de las sondas Voyager. En 1977 se enviaron al espacio 2 sondas llamadas Voyager 1 y Voyager 2, con el fin de explorar planetas que se encuentren más allá de nuestro sistema solar. A cada una de estas sondas se le adicionó en su exterior un disco de gramófono hecho de cobre y recubierto en oro, ambos discos con idéntico contenido. En ellos están cargados sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura de la Tierra. Estos discos se diseñaron con el objetivo de dar a conocer la existencia de vida en la Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que lo encontrase y pudiera descifrarlo, como si fuera una botella con el mensaje de algún náufrago interplanetario en el gran océano del cosmos. Los discos poseen en su portada instrucciones encriptadas, supuestamente bajo una lógica simple, para su reproducción. El contenido de estos discos fue seleccionado por la NASA, en un equipo liderado por el famoso astrónomo Carl Sagan. Dicho contenido consta de 118 fotografías de cultura, arte y ciencia, grabaciones de saludos en 55 idiomas terrestres, grabaciones de diferentes sonidos de la Tierra, la gráfica de 1 hora de ondas cerebrales humanas y una selección de 90 minutos de música, entre las que se encuentra ni más ni menos que una obra de Louis Armstrong y los Hot Seven, llamada Melancholy Blues. Si te interesa conocer qué otras obras se encuentran en este disco, te dejo un enlace en la descripción donde están detalladas. De esta manera, podemos decir que la música del gran Satchmo, no conforme con cambiar e influir de tal manera la vida humana, ahora se encuentra surcando los infinitos mares cósmicos, buscando dotar de arte a otros tipos de vida fuera de la Tierra, probablemente por toda la eternidad. Muchas gracias por estar acá y saludos terrícolas. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no.